Ya estamos en qué hora, Daniel? 19:39. 19:39. Bueno, vamos a dedicar estos últimos 20 minutos para dialogar mientras también nos sigue acompañando Julio Chávez, secretario general del Gremio de Luz y Fuerza. Nos recibimos una vez más a Antonella Nali. Ya hemos dicho, nuestra entrevistada, cada vez que necesitamos a alguien del bloque de... ¿Cómo se denomina? Primero Río Cuarto. Vos sabés que, tranquila que yo a todos los participantes de cualquiera de los bloques de Río Cuarto le pregunto... ¿De qué bloques son? Sí, ¿de qué bloques? Algunos porque me cambian los nombres para cada elección, otros porque, bueno, son producto de alianzas circunstanciales que vos no sé si duran. Anto ha tenido mucho protagonismo en varios temas que ha llegado el momento de empezar a hacer algún tipo de balance sobre cómo han salido las cosas. Por ejemplo, vos de entrada dijiste, hay que tener en cuenta las aplicaciones que utiliza todo el mundo para trasladarse en un auto de alquiler. Bueno, hoy una ordenanza. ¿Qué es lo que está pasando con ella? Ya hace varios meses que está vigente. Sí, así es. Buenas tardes, Osvaldo. Antes que nada, a Julio, un placer compartir este espacio y a toda la audiencia. Sí, ya un año ya de gestión, así que balances hay varios. Sí es cierto lo que decís, fui una de las impulsoras del debate en su momento de lo que tenía que ver con las aplicaciones del transporte de pasajeros. Hace unos 6 meses que estamos con la ordenanza ya vigente porque se aprobó en diciembre del año pasado. Fue un trabajo bastante importante de las comisiones del Consejo y la verdad que fue un trabajo colectivo de todos los bloques. Y bueno, entendemos que surgió la mejor ordenanza para estos tiempos. Por supuesto que a medida que van pasando los meses y se va poniendo en práctica y se va ejecutando, se van encontrando con algunas cuestiones por ahí que quizás hay que rever, que hay que tener en cuenta. Pero bueno, como toda norma, ¿no? A partir de que uno legisla y los tiempos van cambiando, es perfectible. Lo cierto es que hoy las aplicaciones funcionan en el mundo y en nuestra ciudad también. No se puede ir en contra de la historia. No se puede ir en contra de las tecnologías porque además también uno tiene que tener en cuenta que hoy todo se hace a través de un dispositivo electrónico, que también estamos hablando de fuentes de trabajo y en épocas de crisis y los contextos que estamos viviendo, mucha gente se aboca al uso de su auto particular para llevar un mango más extra a su casa. Entonces, tratar de encontrar el equilibrio entre el servicio público y semipúblico de transporte junto con estas aplicaciones fue un trabajo bastante interesante. Creo que se avanzó y se avanzó bien. Y en la aplicación sabemos que hay una empresa que está registrada en el municipio, que cumple con la ordenanza. Por supuesto que entiendo que trabajando en otras que aún quedan por regularizar su situación. Pero bueno, en el mientras tanto me parece que se le llevó tranquilidad también a los trabajadores y a los usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que se le exige a una empresa que quiera participar de esta manera del transporte? Bueno, las empresas tienen la particularidad de registrarse en el municipio, de que por supuesto tienen un impuesto que pagar, que es el mismo que pagan los remises y los taxis, pero también tienen cuestiones, ¿no?, que hacen a la seguridad, ¿no?, a quienes son los trabajadores que están en su empresa. Para el trabajador también se igualó el pedido de documentación, que lo que tiene que ver con, bueno, por supuesto con la licencia, con el seguro contra terceros, con un certificado de antecedentes, con el pago de la patente. Bueno, cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con un orden. Entiendo que fue la manera más equitativa de que todos pudieran trabajar en la mayor igualdad de condiciones. Pero para las empresas, bueno, fundamentalmente que tengamos una puerta donde acudir si sucede algo en nuestra ciudad con alguna situación puntual. De hecho, trabajan en la vía pública. Exactamente, sí. Trabajan en la vía pública.
los ciudadanos de Río Cuarto son los usuarios y nosotros tenemos que ser garante, ¿no?, de eso. Así que esa es. ¿Cuál es la empresa que se ha inscrito? Sí, Cabify es la que está hoy en día trabajando con regularidad de la ordenanza. ¿Y qué pasa si se detecta que alguien está trabajando para otra empresa no registrada? Bueno, hoy en día entendemos por algunos casos que nos han llegado al Consejo que en algún control que surge en la vía pública, si detectan que se está trabajando para otra aplicación que no está registrada, el vehículo es secuestrado y tienen una multa, ¿no? Los trabajadores y también la empresa. En este contexto, ¿cuál es la opinión que tenés vos, en todo caso tu bloque, sobre, hablamos de transporte público, sobre esta decisión que parece estar impulsando el Ejecutivo de dar marcha atrás con el tema de, paso a hablar del servicio público de transporte urbano de pasajeros, el colectivo? Sí. ¿Qué balance se hace? Mira, yo creo que en su momento se perdió una oportunidad de debatir un servicio que conecte a la ciudad, que sea eficiente. Tengo que decir también que concejales ya mandato cumplido trabajaron mucho hace 3 años atrás, cuando fue todo un debate, ¿no?, de esta modalidad de que venían a instalar de los transbordos, del ramal, del troncal, de pasar del número a la letra. De hecho, hubo una audiencia pública donde participaron casi 100 instituciones de la ciudad, donde planteaban, ¿no?, la situación del transporte. Volver al sistema anterior para mí es retroceder en el tiempo, a volver a como estábamos antes. Yo lo vengo planteando, Osvaldo, con mucha responsabilidad, porque entiendo que lo que surge de volver al sistema anterior, también digo, tengo varios interrogantes ahí, porque nosotros estamos hoy actualmente con un sistema de transporte que tiene aproximadamente 45 unidades en la calle. El sistema anterior tenía 60. Y nosotros lo enunciamos a eso. La nueva modalidad del servicio de transporte también traía oculto un recorte de frecuencias, de líneas. Entonces, yo digo, nosotros tenemos la oportunidad ahora, de nuevo, de avanzar a un sistema de transporte que conecte y que venga a facilitarle la vida a la gente. Quien se sube a un transporte colectivo es un laburante. Es la empleada de casas de familia que tiene que llegar a trabajar quizás a la otra punta de la ciudad y que hoy está haciendo 2 conexiones de colectivo. Es el pibe que va a la universidad, que también tiene que conectarse de un lugar a otro y quizás esperar 1 hora a otro colectivo. Es quien tiene que ir al hospital y también pasa que hay barrios que no llegan con líneas directas. Entonces, nosotros necesitamos debatirlo realmente, porque lo que necesitamos garantizar es que la gente use más el colectivo. Julio, ¿la CGT ha hablado de este tema, de cómo está marchando el sistema de transporte urbano en Río Cuarto? Sí, por supuesto que tenemos, ¿no es cierto?, distintas posiciones. En esto es una realidad. Nosotros como trabajadores, como CGT, representantes de los trabajadores, y por ahí hay algunas cosas, más que nada a los que nos remitimos nosotros, que cada puesto de trabajo que se genere, ya sea a través de las aplicaciones, de lo que fuere, que sea blanqueado, porque hoy no nos podemos olvidar nosotros de que la precarización está muy latente, la precarización laboral, la tercerización o el monotributo, que lamentablemente es lo que deteriora todo lo que es el sistema de salud y el sistema previsional. Entonces, por supuesto que no nos vamos a oponer a la modernización. Lo que pasa es que tenemos que hacer todo en conjunto, ¿no es cierto? El hecho de que se haga alguna cosa o se proyecte alguna cosa, y bueno, tiene que estar contemplado también los derechos laborales. Nosotros hay algo que nos preocupa mucho de sobremanera. Por ejemplo, es lo que hoy, el tema del traslado de lo que llevan la comida, ¿cómo se llama? Los deliveries. Los deliveries. Entonces, y la otra, es la falta de seguridad. En todo esto creo que hay tantas cosas para analizar,
Por supuesto de que cada iniciativa, y bueno, habrá que ver y habrá que trabajar, y cada una de las partes, a lo mejor desde la parte de lo que es los concejales, el proyecto, desde la parte laboral, y bueno, lo que vamos a lo mejor nosotros pedir es el hecho de que el espacio para ver que se regularice la situación de todo esto, porque esto es lo mismo que si nos queremos oponer de lo que es la inteligencia artificial. Sí, sí. Es una cosa de que a lo mejor lo que tenemos algunos años por ahí nos vamos a oponer, pero son realidades. Entonces, esto, y quizás a lo mejor años anteriores ni siquiera se nos ocurría de pensarlo. Sí. Y está. Hubo un funcionario del gobierno nacional que esta semana dijo que el modelo que quiere seguir en materia laboral el gobierno de Javier Milei es el de Perú. Y lo ejemplificó, lo presentó en datos. Dice, el 30% de los trabajadores están en blanco. Sí. O sea, Sí, realmente buscan eso. Sí, yo creo que hoy la necesidad nos lleva a todo este tipo de situaciones. Sí. Entonces, entonces Sí, es el por ahí contexto de crisis. Claro, entonces hoy cada desocupado, lamentablemente, nosotros los que tenemos algunos años, no que me quiera hacer más viejo de lo que soy, ¿no? Pero los que tenemos algunos años, cuando sucedió algo, aparecieron los remises acá en Río Cuarto. Claro. Y hoy vienen apareciendo todo esto. Si nosotros a lo mejor nos aferramos a lo que es la historia o lo ortodoxo, y tenemos que salir con los taxis y los colectivos nada más. Lamentablemente hoy, ¿qué es lo que sucede? En aquel momento eran remis y kioscos. Pero había un contexto diferente, donde la gente todavía tenía un poder adquisitivo en el bolsillo. Hoy se ha acrecentado mucho más esto, entonces se hace mucho más difícil de poderlo sostener y aparecen todo este tipo de situaciones que es la modernización. ¿Por qué? Porque los Uber o todo eso en otros países a lo mejor hace un montón de tiempo que están. El asunto está en que se puedan sostener. Yo lo que tengo, la información que tengo de los compañeros taxistas, hay veces que el valor a lo mejor están muy al límite para poderse sostener después en un tiempo prolongado para poder seguir brindando el servicio, ¿no? Anto, otro tema que fue polémico y que lo sigue siendo, de hecho la semana anterior ocuparon la banca del Ciudadano miembros de un colectivo que habla de la necesidad de abrazar a la maternidad, Hortensia Garday de Cowell. ¿Cuál es tu postura al respecto? Bueno, la verdad que es tremendo lo que ha pasado con la maternidad. Yo no concibo un Río Cuarto sin la maternidad, con este nuevo paradigma, entre comillas, que siento que lo han querido explicar de mil maneras y no se entiende. Una maternidad sin partos no es una maternidad, no es el espíritu ni el objeto por la que nació la maternidad Cowell hace más de 100 años, ¿no? La verdad es que el colectivo de autoconvocados por la maternidad viene hace bastante tiempo, ya 2 meses hará, de esta situación que se presentó del abrazo a la maternidad Cowell, luchando para que las escuchen fundamentalmente. Sé que intentaron tener una reunión con el intendente y no fue posible porque no se hizo presente. Obtuvieron la banca al Ciudadano el jueves de la semana pasada, pudieron expresarse. Yo creo que es muy importante en estos tiempos tener esa posibilidad de expresarse, pero sobre todo de que quienes ejecutan las políticas públicas del municipio también escuchen. La verdad es que no solo para Río Cuarto, sino para toda la región. En Río Cuarto nacían bebés de todo el sur de Córdoba, te diría, de muchas localidades cercanas venían mujeres a parir acá. Y además lo que significa la maternidad como el centro de vida para una mujer, ¿no? O sea, que hace el control todos los meses ahí, que va a parir ahí, que conoce el personal por el que va a parir. Por supuesto, me parece que tiene que ver también con el parto respetado y que tiene que ver con un montón de cuestiones que se están vulnerando. A ver, que trasladen a la mujer a parir al hospital, sabemos que no es lo ideal. A ver, el hospital está colapsado con un montón de otras situaciones que tiene que atender y nosotros teníamos este espacio y además también, Osvaldo, sumándole
las obras que se hicieron en la maternidad y el presupuesto que se destinó, que iba a ser para sala de partos y sala de prepartos, y eso hoy no se va a usar. Entonces, yo no digo que lo que se esté haciendo hoy esté mal, me parece que tiene que seguir teniendo partos la maternidad con todo lo otro que han anexado hoy en día, que tiene que ver con la atención de la mujer ginecológica, en el pre y en el posparto, pero ojalá que el intendente pueda revertir esta situación, porque sería una pena, yo creo, en el balance de su gestión de acá a 4 años, yo creo que los riocuartenses van a seguir recordando que fue este intendente quien no tuvo más partos en la maternidad. Digo, además hay una situación legal bastante complicada. Sí, por supuesto, porque el objeto de donación de la maternidad habla específicamente para que sea una maternidad y se concibe la maternidad en un lugar donde las mujeres o las personas gestantes pueden ir a parir. ¿Les llegó a ustedes a los comentarios que se hicieron públicos a través de los medios de comunicación sobre ciertas críticas al actual titular de la maternidad? Sí, por supuesto, y nosotros hicimos una presentación, que es lo que nos compete en nuestro rol de concejales, pidiéndole al intendente que por favor revise la carta orgánica y que en las atribuciones que la carta orgánica le concibe a él, lo aparte del cargo. Nosotros creemos que no es una persona apta para ocupar el lugar. No lo digo como profesional, sino como persona, al menos en lo que se ha filtrado y lo que ha dicho él mismo también en un canal local. La verdad que con una violencia, yo creo, nunca antes vista, pero también nunca antes visto no haber sido sancionado, ¿no? Al menos pidiendo el apartamiento del cargo. La última, Anto, y seguramente quedan muchos temas para seguir charlando. Vos sabés que serás invitada permanente, recurrente a este programa. ¿Cómo está el radicalismo? Bueno, son días difíciles para el radicalismo. En 30 segundos, el de Córdoba particularmente. No, bueno, inentendible, yo creo que lamentable. Yo vengo de un espacio político que fijó su posición hace unos meses, con muchos dirigentes ¿Finalmente locales. se llegó a lo que ustedes querían? ¿De que hubiera una lista radical? Y a ver, nosotros lo que pretendíamos era, en primer lugar, no fijar una alianza con La Libertad Avanza, ¿no? Y en esto me voy a hacer cargo de lo que yo puedo decir como persona, como radical y como concejal del radicalismo, y también como la voz de un espacio político que lo concibe verdaderamente a que no podemos ir y no podíamos ir hacia una alianza con La Libertad Avanza. Pero tampoco pretendíamos ir siendo furgón de cola del peronismo, ¿no? Yo creo que lo que se termina planteando semanas después... La posición de la y a ver, es que yo vicegobernadora. creo, claro, tal cual, nosotros consideramos que tenemos que tener un armado más fuerte, ¿no? Con representación real de muchos dirigentes de la provincia para hacer una alternativa de cara a octubre. Y en eso lo digo con la responsabilidad de ser una militante política. Nací siendo militante política y soy hoy concejal por eso, y porque creo que necesitamos sostener la militancia de alguna manera, encontrando un camino que nos permita continuar, porque están pasando cosas muy graves en nuestro país. Se están vulnerando derechos que nunca antes pensamos que se iban a volver a vulnerar y a tocar, ¿no? Conquistas que se ganaron en la calle, situaciones muy, muy sensibles, muy delicadas, como la discapacidad, los jubilados, la educación pública, la salud pública. Entonces, el radicalismo tiene que estar alzando las banderas en defensa de eso. Entonces, buscar un camino que nos permita seguir el recorrido de la militancia en defensa de eso. En un marco que, como señalaba recién Julio, es muy mucha Tal apatía. También, cual, ¿no es cierto? y a ver, es muy difícil. Nosotros lo dijimos la semana pasada con algunas situaciones que se presentaron a nivel local, ¿no? No hay que dejarse encandilar, y menos en contextos como estos. No vale todo por un cargo, no vale todo por una alianza.
Están pasando cosas graves en nuestro país. Y en esa posición me encuentro en lo personal y también como espacio político, tratando de encontrar un camino, un verdadero camino que nos permita ser una alternativa, pero con los ideales que representa también la Unión Cívica Radical y con lo que su historia ha marcado, ¿no? Antonella Nali, me tiento a decir Antonali. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo esta edición de Historia del Presente. Lo mismo para vos, Julio Chávez, titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto. Me fijo si puede entrar el...